¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. En el día de hoy iniciamos una nueva etapa porque se suma un nuevo miembro a esta familia de este programa Palabra a Tiempo. Es un hombre que nos honra con que él sea parte de este equipo, porque según entendemos y según nosotros hemos tenido, nos hemos venido relacionando con él en los últimos años, los últimos meses, entendemos que es uno de los hombres que más sabe sobre seguridad y geopolítica en nuestro país, y tenerlo aquí es una gran honra. Así es que a partir de hoy, si el Señor lo permite, vamos a tener una vez a la semana a nuestro hermano, amigo, el coronel Bismar Hernández, hablándonos sobre seguridad y geopolítica, un tema o una serie de temas que engloban estos conceptos que van a orientar a toda la ciudadanía y que nos van a instruir sobre cómo manejar ciertas circunstancias de nuestras vidas que se presentan a diario y que que de una manera u otra vamos a necesitar esas sabias orientaciones del coronel Bismar Hernández. Así es que sin más preámbulos, coronel. Buenas noches, hermano. Buenas noches. La verdad que yo siempre me sorprendo de su amable presentación. Y recuerdo un gran amigo, alguien que quiero mucho, el señor Félix Rosa, que dice: hay que tener cuidado cuando los amigos presentan a uno, porque a veces lo presentan con el corazón. Sí, no, a veces si se suben demasiado las expectativas. Sí, entonces el público está esperando más de la cuenta. Aquí hay muchos expertos en geopolítica y en seguridad, y no quiero que se pongan celosos. La mayoría son mis amigos. Sí, obviamente. Han sido mis maestros, inclusive. Entonces yo me defino como un estudioso, como un inquieto investigador de todos los temas que atañen la seguridad nacional, la seguridad internacional, y esa dinámica que surge la idea interesante de parte suya, un hombre brillante, de cómo estamos abriendo la sección. Entonces más adelante haremos un programa para explicar detalladamente qué es la geopolítica. Excelente. ¿De dónde viene? Hacemos ese compromiso frente a todos ustedes de que vamos a uno o a varios, ¿sí? Claro, dependiendo de cómo el material que se tenga. Si se necesita más de un programa, lo haremos. Claro. Sobre geopolítica. Son temas muy amplios, son temas de actualidad, inclusive, a pesar de que la teoría clásica de la geopolítica ya tienen cierto tiempo, pero todo lo que se mueve con las relaciones internacionales, las decisiones políticas, la dimensión del territorio, la cercanía de un territorio con otro, eso necesariamente es materia de estudio geopolítico. Y como somos un país, o ya en el mundo, todos los países están interconectados, gracias a este fenómeno o a esta actual ola de globalización, que hay algunos teóricos que dicen que la globalización no es algo nuevo, que hay varias, se han dado en la historia de la humanidad varias olas de globalización, y esta es la que estamos viviendo. Sí, y la verdad es que desde que existe la humanidad, existe la necesidad de estar interconectado, porque de una manera u otra todos dependemos de todos. Así es, ingeniero. Por ejemplo, aquí a veces, a nosotros ahora que estamos en época navideña, en diciembre, nos gustan algunas frutas que ya son normales en el año entero, pero anteriormente habían una serie de frutas que nada más se conseguían a fin de año, en una época determinada. Y eso nos hace dependientes de aquel que cosecha esa fruta en alguna parte del mundo, en otro lugar. Así es. Para poner un ejemplo quizás sencillo. Sí, así es. El comercio, las finanzas, la cultura, la literatura, todo está interconectado hoy en día. Y ahora con los medios de comunicación masivos, ya las cosas se facilitan.
Y fenómenos no necesariamente positivos, porque cuando Kofi Annan era secretario general de las Naciones Unidas, él alertó sobre que la globalización también traía sus peligros. Lógico. Y ahí entran entonces lo que es la seguridad nacional e internacional. Y recordando que según a la escuela de Copenhague, seguridad está compuesta de defensa y desarrollo. Defensa y desarrollo. Fíjense cómo se van desagregando cada uno de esos elementos. Sí. Que de cada un elemento de eso se pudiera hacer un programa. Exactamente. Entonces, nos comprometemos en que vamos a traer ese tema sobre qué es la geopolítica. Y su vínculo con la seguridad. Y también la seguridad, exactamente. La seguridad es bastante amplia y tiene muchas ramificaciones que deberíamos también hacer otro programa con ese tema. Entonces, coronel, ¿qué tema usted nos trae? Hoy yo quiero que hablemos de violencia. Violencia. Hoy yo quiero que hablemos de violencia porque se me ha estado invitando, siempre con el permiso de la superioridad. Lógico. Muy agradecido. Déjame decirte que en estos días conocí un oficial del ejército y él, nosotros tenemos los jueves a los doctores, el doctor Eduardo Muñoz y la doctora Tiapa, que están aquí dando orientaciones de salud, y me encontré con ellos, con él y su esposa en el consultorio del doctor, y tiene un testimonio bellísimo sobre cómo ellos gastaban alrededor de 35,000 pesos mensuales en la enfermedad de su esposa y nada de mejorar. Y en 15 días ya la señora está que quiere echar una carrera con Félix Sánchez. ¿Ah, sí? Sí, y él tiene un testimonio y él estaba hablando contento porque ve a su mujer mucho mejor. Y yo le dije, pero vamos a dar ese testimonio en el programa. Y me dice, no, espérate, yo no debo pedir permiso a los superiores primero, pero qué bueno que tú tienes ese permiso. Claro que sí. Mire, ingeniero, recientemente me han invitado, como le decía, a algunas conferencias y charlas con el tema de la violencia y la delincuencia, que si bien es cierto que no es lo mismo, están estrechamente vinculados. Recibí una invitación muy amable, muy significativa del Ministerio de la Juventud para llevar una charla al Politécnico, al Liceo Politécnico Emma Balaguer en Santo Domingo Norte, sí, con el tema de la violencia. Específicamente, la preocupación viene porque en estos días se está conmemorando el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Y República Dominicana tiene el triste liderazgo, la triste primicia de ser uno de los países del mundo donde más mujeres mueren a manos de sus maridos y sus exmaridos. Pero muy sorprendente también fue para mí que escuché en estos días en vivo a la señora ministra de la Mujer, diciendo que el 95% de los feminicidios se producen a manos de exparejas. Eso es más dramático todavía. Eso es dramático, sí, porque óyeme. Porque entonces el hombre dominicano no solamente está ejerciendo violencia mortal contra la mujer, sino que está ejerciendo violencia mortal contra una mujer que ya no tiene nada que ver con él. Que ya salió de su vida y que ese hombre se supone que si tiene una psiquis sana y que está espiritualmente maduro, debe asumirlo. Lógico. Debe asumirlo sin el mayor pataleo. Pero tenemos que irnos entonces a la ciencia. ¿Por qué estos indicadores? ¿Por qué tanta violencia? ¿En cuáles ámbitos se verifica la violencia? Y ahí entonces tenemos que traer necesariamente, agarrarnos de una herramienta académica poderosísima, portentosa, cuyo nombre es Johan Galton. Johan Galton, me encanta cómo habla de la violencia, cómo escribe la violencia, cómo describe inclusive la violencia. Y yo pienso que sociedades como la nuestra, que está siendo atacada por el fenómeno,
deberíamos estudiar a todos los teóricos de la violencia, comenzando por Galton, porque no hay forma de usted curar un mal si usted no lo entiende. Lógico, si no conoce... Si no conoce sus orígenes, si no conoce los factores, si no conoce los remedios. Primero hay que conceptualizarlo, definirlo y ver cuáles son sus tipos, sus clases. Bien, ¿qué dice Galton de la violencia? Si usted le pregunta a cualquier ciudadano común y silvestre, a mí inclusive, antes de yo estudiar estas teorías, violencia para el ser humano común es el golpe, la herida, la puñalada, el balazo. Sí, pero una palabra también es violencia. Perfectamente. Lo que pasa es que usted es un hombre instruido. Sí. Muy bien. ¿Qué dice Galton? Que la violencia es todo aquello evitable que impide la autorrealización del ser humano. Dice. Fíjese. Vamos a repetir esa frase. La violencia es todo aquello evitable que impide la autorrealización del ser humano. Entonces ahí tenemos una definición amplia, abarcadora, y además de la cual se desprenden dos variables. A veces hasta un silencio es violencia. Se desprenden, dos variables. Primero, que según Galton, la violencia se puede evitar. Sí. Y segundo, de no evitarla, entonces, ese ser humano que es víctima de la violencia no va a desarrollar sus máximas capacidades en la vida. Entonces, él pasa a explicar su famoso triángulo de la violencia para que podamos entender eso, ese concepto, esa definición. Él dice que sí es cierto que la manifestación más dramática, más palpable de la violencia es el golpe, la herida, la puñalada, el disparo, y él lo tipifica como violencia directa. Pero dice que hay otros dos tipos de violencia que no se ven, que estarían por debajo de la línea de flotación, como el iceberg, que lo que no se ve es más que lo que se ve. Eso decía el profesor Juan Bosch, hablando de la política también. Y hay dos tipos de violencia que están por debajo de la línea de flotación, repito, que son la violencia estructural, que es un proceso, y la violencia cultural, que justifica los otros tipos de violencia. Para que se entienda, la violencia estructural sería, para poner ejemplos, sería la explotación, la discriminación, la negación de derechos. De hecho, si amarramos una declaración de la que yo fui testigo del señor Procurador General de la República en estos días, que él lanzó un programa para enseñar ética en las universidades, que me parece formidable. Él decía que la corrupción impide el desarrollo. Lógico, eso es cierto. Si vinculamos esa afirmación del señor Procurador con la definición de violencia, entonces la corrupción es violencia. Así es. Pero ahora, coronel, tenemos que ir a una pausa comercial, y cuando regresemos quisiéramos que usted nos explicara más sobre ese tema y sobre lo que es el triángulo de la violencia. Mientras tanto, ustedes, amigos y amigas televidentes, no se muevan de frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con nuestro compañero de cabina, el coronel Bismar Hernández, sobre geopolítica y seguridad. Específicamente hoy nos está trayendo el tema de lo que es la violencia. Y cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando sobre el triángulo de la violencia y las diferentes definiciones de estos conceptos para que todos nosotros seamos orientados sobre este flagelo y cómo buscarle soluciones. Coronel. Sí, ingeniero, por los amigos que se puedan estar integrando en este momento, Sí. traíamos a colación la definición de violencia de el estudioso, el científico, Johan Galton, que define la violencia como todo aquello evitable que impide la autorrealización del ser humano. Él ha diseñado un esquema para que se pueda entender este fenómeno y además para que se pueda curar, para que se pueda combatir. Lógico. Para que las sociedades puedan bajar sus niveles de violencia. Es que ese es el objetivo último, porque no hacemos nada con estudiar y analizar y definir conceptos y hablar mucho si no llegamos a un punto donde podamos buscarle soluciones. Y por eso, lo menos disminuir el y problema. planteamos algunos consejos, inclusive. Siempre aprendí eso de nuestra amiga, nuestra querida Carolina. Siempre hay que hacer recomendaciones, dar tips de seguridad. Que es parte de este proyecto, de este equipo, de este programa. Y donde quiera que esté, un saludo a nuestra hermana Carolina. Así es. Carolina Ramírez. Yo se lo daré personalmente. Bueno. Pues, ingeniero, entonces él decía que el triángulo de la violencia consta de violencia directa, violencia estructural o indirecta y violencia cultural. Esa violencia cultural serían los símbolos o la parte de la cultura que justifica las otras formas de violencia. El ejemplo más palpable es el machismo. El machismo es un fenómeno interesante, porque el machismo, según Galton, es violencia cultural, pero según otros autores, es un factor disparador de la violencia intrafamiliar. Y voy a pasar a explicar eso para que nuestro público entienda. Otra forma de violencia muy común en nuestro medio, en Latinoamérica, pero muy poco estudiada, es lo que Galton llama la cultura del estupro. Esto es un fenómeno. Cuando yo leí esto, me quedé maravillado, porque Galton define la cultura del estupro como el que puede hacer cualquier cosa en la sociedad y lo resuelve con dinero. Entonces, ¿quiénes son los que están dispuestos a hacer cualquier cosa en la sociedad porque saben que tienen dinero que los respalde y que pueden resolverlo con dinero? Generalmente, la gente que ha conseguido dinero de manera mala vida. Fácil, lo ha conseguido fácil. Andar, por ejemplo, con mujeres de muy poca edad, y eso es uno de los factores que van a influir en la dinámica de violencia y delincuencia. Presentarle a la sociedad una vida ostentosa en un país que tenemos cerca del 10% de la población joven que ni estudia ni trabaja, que estamos débiles espiritualmente, que no hay una gran conciencia de formación en valores. Esos modelos de éxito son complejos, y yo pienso que de alguna manera, si no vamos dando estas alertas, nos van a llevar por mal camino, porque los chicos son fácilmente influenciables. Una vez dando yo una charla de estas en un pueblo del sur, me decía un chico: licenciado, está muy bien lo que usted dice, que hay que estudiar, que hay que cuidar la naturaleza, que hay que cuidar el agua, que hay que sembrar plantas, que hay que tener un núcleo familiar, pero aquí en el pueblo, decía él, no voy a mencionar el pueblo, Sí. decía: la casa más grande, con su propia palabra, ingeniero, la mujer más linda y la jipeta más nueva la tienen el síndico, el capo y el pelotero. Y ninguno de los tres han estudiado. Fíjense cuáles son los modelos de éxito de él, y que de alguna manera, bueno, el pelotero tiene su talento natural. Y cuando él se refería al síndico, no específicamente es el síndico, sino quizás en su mente juvenil, no lo supo expresar, pero a lo mejor era el político.
Sí, sí, hay algo de eso, a pesar de que también hay gente que hace un gran servicio a la comunidad. No, lógico, sí. No podemos cargarle el dado. Sí, porque déjame decirte que yo vivo peleando con la gente que se queja demasiado de los políticos. Y yo le digo, pero ¿y tú qué estás haciendo? No se puede generalizar. No. Es peligroso generalizar. No se puede generalizar. Es peligroso generalizar. Entonces, retomando el tema, una vez ya sabemos que no solamente hay un tipo de violencia, que la violencia que se ve puede estar respaldada por otro tipo de violencia que no se ven, que el ciclo de la violencia puede comenzar en cualquiera de los ángulos del triángulo. Entonces tenemos que irnos a las causas y factores de la violencia. Y esto sí va a resultar un poco complejo, aunque no complicado, no es lo mismo. Las causas, por lo menos para la violencia criminal, porque también vamos a hablar un poquito de los ámbitos en que se manifiesta la violencia. Sí. Por lo menos de la violencia criminal, las causas son las causas idénticas a la delincuencia y a la criminalidad. Entonces, cuando le preguntaban al padre de la psicología, Sigmund Freud, ¿qué hacía que una persona cometiera un crimen? ¿Qué hacía que una persona fuera violento? Él decía, mira, la conducta humana está condicionada por una serie de factores que ellos en su escuela le llamaban series complementarias. Los alemanes de los siglos XVIII y XIX abundaron mucho en eso, hasta que finalmente la escuela de la Gestalt, de la conducta humana, sintetizó un término que a usted le gustó mucho en un programa de radio que hicimos, que ellos hablan de causalidad gestáltica. Multicausalidad compleja se traduce eso. Sí. Multicausalidad compleja. O sea que el individuo actúa como actúa por todo lo que le ha pasado y por todo lo que le pasa en su vida. Claro, si lo que le pasa lo lleva al mal más que al bien, pues va a actuar de mala manera. Y por eso entonces también hay factores de riesgo y factores de protección. Que precisamente cuando se quieren tomar medidas, como prácticamente es imposible determinar las causas exactas de ciertas conductas, hay que actuar sobre los factores. Porque esa serie complementaria que hablaban los psicólogos, generalmente se agrupan en 5. Es que los factores son los causales del mal. Sí, exactamente. Tenemos entonces, serían causas fundamentales y un factor de riesgo. Por ejemplo, la causa del Zika es el mosquito. Ahora, un factor de riesgo sería sus defensas. Si usted tiene la defensa baja en un momento dado, obviamente se va a resultar contaminado más fácilmente. Bien. Sí. Entonces, entre esas series complementarias, ellos citan la genética y la herencia, las experiencias infantiles, la disposición actual, los factores desencadenantes y los efectos. Ahora, dicen ellos, para corregir a futuro las conductas delictivas o violentas, tenemos que concentrarnos en factores desencadenantes, efectos y disposición del individuo, porque ya con las experiencias infantiles y con la genética y la herencia no hay nada que hacer. No hay nada que porque hacer. Eso es parte del pasado. Sobre todo si ya el individuo es adulto. Porque a lo mejor si es un bebecito, un niño, a lo mejor puede hacerse algo con lo que es. Cuando ellos hablan de la genética y la herencia y las experiencias infantiles se refieren al pasado. Entonces, sí. cuidando una vida sana del niño, que tenga una vida sin violencia, entonces vamos a hacer precisamente que esas experiencias infantiles no sean negativas. Sí. No se queden en la psiquis, entendiendo que la violencia es el medio de resolver los conflictos. Y yo pongo un ejemplo práctico. Cuando en una casa muy pobre hay muchos hijos, ¿quién come más? ¿Quién come mejor? El hermano más grande. El más grande, claro, porque es el que más fuerte. Es el más fuerte, el más rápido, el más sabio, el más tigre, como decimos nosotros. Para que eso se entienda. Ahora bien, ¿cuáles son, entonces, si no podemos trabajar ya con el adulto, vamos a decirlo así, porque como usted bien apunta, con el niño, entonces, pero mira, si el niño, sus experiencias infantiles van a incidir en su conducta futura, entonces vamos a trabajar con el niño. Eso es lo que se llama prevención. Prevención, claro. La genética y la herencia, ahí no hay nada que hacer. Ahora, cuando aterrizamos esos factores en nuestro medio, en República Dominicana, tienen nombre y apellido, ingeniero. Primer factor, el inicio temprano de la sexualidad. Bueno, eso es. Aquí en América Latina se hizo un estudio y nosotros quedamos
creo que como el tercer país Exactamente. con embarazo En adolescentes. En adolescentes. Aún no se llega al embarazo. Las relaciones sexuales a temprana edad, así como el trabajo a temprana edad, disocian al individuo. Y esos estudios se hicieron con jóvenes del sexo femenino, pero si se hacen con los jóvenes del sexo masculino, posiblemente los resultados sean más catastróficos todavía. Así es. Mire, yo conozco casos, por ejemplo, de chicas con 20 años que tienen 3 hijos, a veces de papás diferentes. ¿Así? Chicas muy pobres, que han tenido ellas que dejar la escuela. Esos chicos tienen muy pocas posibilidades de progreso a futuro. De hecho, no hace mucho yo me reuní con mi gran amigo Víctor Sánchez, viceministro de Educación, y me dijo que el gran dolor de cabeza del sistema educativo en República Dominicana es que hay 467,000 menores de edad que no están asistiendo a la escuela. Wow. Entonces, y en un programa que tú tuviste aquí como invitado, porque ya a partir de ahora no vas a ser invitado, sino parte del equipo. Gracias, señor. Y en otro programa que hicimos en la radio, tú decías que uno de los causales, tú me corriges si estoy mal, de la violencia juvenil es la inasistencia a la escuela. La deserción escolar. La deserción no escolar. Es un factor, es una causa fundamental. Una causa fundamental. Exacto. Si bien es cierto que el chico que deserta de la escuela, porque conocemos muchísima gente honesta y trabajadora que en algún momento tuvo que dejar la escuela, no necesariamente va a ir a la delincuencia, pero sí va a tener menos prosperidad, menos libertad como ser humano, va a vivir en fricción con este modelo consumista, con este modelo de progreso que está viviendo el mundo actualmente. Entonces, esa deserción escolar como causa fundamental de la violencia y de la delincuencia viene atizada, viene atomizada por esos factores de riesgo que le estamos poniendo nombre y apellido a los factores que cita la psicología, la sociología y la criminología. Para no quedarnos en el aire. Claro, el segundo factor, que mire cómo usted de una vez lo relaciona. Relaciones sexuales a temprana edad traen embarazo en adolescentes. Y entonces eso trae deserción escolar. Somos el tercer país de la región con ese problema y eso solamente constituye una gran bomba de tiempo en la sociedad. Eso nos lleva inclusive a otra variable muy dramática, que es que tenemos cerca de un 80% de hogares monoparentales. Sí. O niños que viven solo con papá o solo con mamá. Pero eso hay que ponerlo entre comillas, porque los que viven solo con papá, quizás el porcentaje es muy reducido. La mayoría es con mamá que se están criando nada más. A mí no me preocupa tanto los que viven con mamá en general. A mí me preocupan los que no viven con ninguno de los dos. Bueno, también, sí. Porque a veces la mamá, sobre todo si es joven y bonita y pobre, lo que está en la calle, claro, en los famosos drinks, sí, y consumiendo alcohol y bebiendo juca. Sí, es cierto. Y los muchachitos se están criando solos. Es cierto, porque es cierto, son monoparentales, pero hay que ponerlo también entre comillas. ¿Por qué? Porque el que se supone que está ahí para vigilar la crianza de ese muchacho, no está ahí. Así es. Y entonces cuando vamos a países desarrollados, sobre todo países pequeños, países de reciente fundación, y yo siempre pongo de ejemplo Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Israel, por ejemplo, lo que estamos viendo que son sociedades nucleadas. Son sociedades que la mayoría de la gente tiene su familia funcional, papá, mamá y niños. Tendrán sus problemas, tendrán sus dificultades, pero son familias nucleadas. Porque, bueno, también hay otra teoría de James Robinson y Daron Acemoglu que dicen que las sociedades prosperan o se atrasan según la calidad de sus instituciones. ¿Y cuál es la principal institución de la sociedad? La familia. La familia. Indiscutiblemente. Entonces no podemos extrañarnos ni echarle la culpa a nadie, especialmente ni a la clase política ni a ningún gobierno, de que una sociedad que no tiene familia no funciona como sociedad. Así es. Eso nos lleva al segundo factor intrínseco dentro de ese núcleo familiar que está causando estrago en República Dominicana: el machismo y la violencia intrafamiliar, que veíamos que es violencia cultural. El simple hecho de usted comenzar a educar los chicos como que están por encima o son primero que las chicas, ya es un tipo de violencia. Pero además, dice la APA en un informe portentoso que ya tiene unos 10, 12 años,
que irremediablemente el niño que es criado con violencia o que presencia muchos actos de violencia en el seno de la familia, indiscutiblemente él va a repetir esa violencia en su vida adulta. Aún inconscientemente. Sí, porque eso fue lo que aprendió. Aún inconscientemente. Eso está en su psique, eso está en su subconsciente. Él va a reaccionar de manera violenta porque fue lo que aprendió. Y nosotros somos el producto de todos esos factores que han venido acompañándonos y todos esos paradigmas que han venido acompañándonos durante nuestra crianza, durante nuestra evolución como seres humanos. Otro factor poderoso que promueve la violencia, las drogas. Y ahora las la drogas boca también. Mire, todos los tipos de drogas. Y debemos estar claros, el público debe estar claro, que el alcohol es una droga y poderosa. El que sea legal no le quita méritos como droga al alcohol. Y por eso yo aconsejo mucho a los chicos cuando intervengo con ellos en vivo, en charlas, conferencias, en compartir, que aguanten el alcohol, que no comiencen a consumir alcohol a tan temprana edad y que intenten verse ellos a futuro. Si ellos quieren a futuro ser un muerto en un accidente de tránsito, que también somos uno de los primeros países en accidentes de tránsito, muertos por accidentes de tránsito, ser un alcohólico, ser un drogadicto, ser un amputado porque perdió una pierna, perdió un ojo, perdió un brazo, o si quiere ser una persona prosperada, una persona de paz, una persona que aspira alguna vez a formar una familia, a tener cierto tipo de riqueza, a tener madurez espiritual, inteligencia emocional. Todo eso viene a raíz del alcohol. Nuestra colega o su colega, porque yo todavía no entro en esas grandes ligas, la señora Alicia Ortega hizo un programa interesante con convictos feminicidas. Y si mal no recuerdo, 7 de los convictos que ella entrevistó, de 7, 5 estaban embriagados a la hora de matar a la mujer y la ex mujer. Sí, porque la embriaguez facilita la acción. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ingeniero. Sí. Y a nivel de macro, a nivel de números crudos, según el último informe que vi del Consejo Nacional de Drogas, tenemos más de 300,000 adictos en República Dominicana. Pero a diferentes tipos de drogas. Y déjame yo decirte, antes de que nos vayamos a la pausa, porque tenemos que ir a una pausa ahora, que los países desarrollados, tú no ves vendiendo alcohol y cerveza así como se vende aquí en cualquier esquina. Ni bebiendo cualquier día de la semana a cualquier hora. Sí, yo las veces que he ido a Nueva York me he sorprendido que en la calle difícilmente tú encontrar una botella de cerveza o una latica de cerveza o una gente bebiendo en la calle. Eso no existe. Bueno, cuando yo estudié inglés en Estados Unidos, que vivía en New Jersey con mi hermano, el que usted fuera sorprendido con una bebida alcohólica abierta caminando en la acera, eso era una multa. Inmediatamente. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Mientras tanto, ustedes no se muevan de frente a su televisor, que en breve continuamos con este conversatorio interesantísimo con el coronel Bismar Hernández sobre lo que es la violencia. Quédese, que en breve venimos con Palabra a Tiempo. ¿Ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, quien les habla el ingeniero Jesús Ogando, conversando con mi compañero el coronel Bismar Hernández sobre lo que es la violencia. Coronel. Ingeniero, me gustaría, para que nuestros amados televidentes no pierdan el hilo, rescatar los 3 primeros factores de los 5 con los que estamos trabajando aquí. Relaciones sexuales prematuras, machismo y violencia intrafamiliar, alto consumo de drogas. Pero ese alto consumo de drogas nos lleva también a que hay un mercado activo, muy activo, de narcotráfico en la República Dominicana. También tengo unas estadísticas oficiales que dicen que en los últimos 10 años hemos tenido en República Dominicana 250,000 sometimientos por narcotráfico. En promedio 25,000 sometimientos al año. 250,000. Eso es mucho para un país tan pequeño. Eso es mucho. Pero también recomiendo a nuestros amigos, para hacer conciencia del fenómeno, un documental de Nat Geo que se llama El negocio de la coca, donde se menciona República Dominicana puntualmente con nombre y apellido como el nuevo puente de la droga, el puente que ha facilitado mayor narcotráfico entre Sudamérica y Norteamérica cuando se arreciaron los controles fronterizos terrestres en la frontera México con Estados Unidos. Entonces esa embestida de tanta droga pasando por el territorio nacional, de tantos jóvenes excluidos con bajo poder adquisitivo, nos deja en una situación difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos 300,000 adictos, ¿qué porcentaje de esos muchachos o de esa gente adulta inclusive puede tener para pagar su vicio, siendo nosotros un país fundamentalmente pobre en vía de desarrollo? Entonces la mayoría de esa gente va a salir a la calle a delinquir, con el demonio en la cabeza, a delinquir para pagar su vicio. Y además el que está desertando de la escuela, ¿a dónde va? Cae más fácil, sí, sea en el detalle de la droga o en el consumo de la droga. Sí. Y eso nos lleva entonces a que cuando ese individuo va perdiendo el control de su conducta, de su actuación, va a tener que hacerse de herramientas que le provean una mayor eficiencia en los actos delictivos. Y ahí entra el cómo yo consigo un arma de fuego, que es el cuarto factor, la disponibilidad de armas de fuego. No solamente es un problema en República Dominicana, tenemos que apuntar, es un problema regional. El 40% de los crímenes en el mundo cometidos por armas de fuego son en América Latina. 40%. El 40%, que no es casualidad entonces que es la segunda región más pobre y más violenta del mundo, después de África, para que estemos claros. Eso es, hay que analizarlo, hay que verlo, como decía Galtón, hay que separarlo para entenderlo, porque es un cóctel explosivo, es un cóctel muy explosivo, y es más explosivo cuando analizamos entonces el quinto y último factor, que es la pérdida de valores y la falta de vida en espíritu. Aquí hay gente que no cree en nada. Aquí cada vez hay menos gente con creencia real y con temor de Dios. Entonces, cuando usted analiza algunos estados que se han desarrollado portentosamente, no importa su tamaño, generalmente esos estados son fuertes en la fe. Sí. Por ejemplo, estando con usted, teniendo el honor de compartir un programa de radio, no sé si usted recuerda que llamó un escucha y dijo: mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, me parece un programa maravilloso, pero sáquenme la religión de ahí, que Dios no entre en eso. Está bien, si usted no quiere profesar ninguna religión, usted debe tener una relación directa con Dios. Y luego yo reflexionando, buscando la respuesta a esa inquietud de ese oyente, dice: pero ven acá, ¿y cómo es que aquí nosotros en el tercer mundo a veces no queremos creer en nada? Sin embargo, la gente más inteligente, más rica y más poderosa del mundo, que está en la Casa Blanca, tiene su grupo de oración. Sí. El presidente Trump, ese que vemos ahí tan controversial y con tanta situación alrededor, tiene un grupo de oración dirigido por el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero yo que entrené ya por varias ocasiones en el gran estado judío de Israel, ingeniero, hasta en los destacamentos de policía hay una sinagoga.
un pequeñito sitio de oración. Resulta también que ellos, por ejemplo, van todos al ejército, tienen el servicio militar obligatorio. Ahora, ustedes saben cuál es el único segmento de la sociedad judío-israelí que no va al servicio militar obligatorio: los ultraortodoxos. Porque ellos dicen que alguien tiene que librar la batalla espiritual. Que mientras los soldados están en el frente defendiendo su tierra, los líderes espirituales y algunos ciudadanos tienen que estar orando al Altísimo por su nación. Y es que concluye. Si yo creo que necesitamos más fortaleza espiritual, individual y colectiva, y eso nos va a llevar a un mayor cumplimiento de la ley. Sí. Que eso está socavando nuestra forma de vivir, porque nadie quiere respetar la ley. Y yo pongo como ejemplo la ley de tránsito. Bueno, yo estaba estos días analizando, y un día de esto voy a hacer un programa sobre la forma en que manejamos, conducimos nuestro país. Ese zigzagueo que genera tantos tapones y tantos problemas, que si todo el mundo fuera por su carril, quizá hubiera menos contratiempos en las calles de nuestro país. Se hizo un estudio y oye, el zigzagueo te ahorra un promedio de 1 minuto cada 10 kilómetros. O sea que no tiene sentido. No, 6 segundos por kilómetro. O sea que tú vivir zigzagueando y cambiando de carril y arriesgando que tener un problema, porque con un rayoncito que le dé a otro vehículo ya es un problema y va a perder tiempo. Son 6 segundos cada kilómetro. Así es. Pero no quisiera, ingeniero, que se nos acabe el tiempo sin hablar un poco de los ámbitos de manifestación de la violencia. A propósito del tránsito, que yo creo que es un ámbito de lo más violento que tiene la sociedad dominicana. Sí, porque entra ahí. El patanita le tira arriba el vehículo al guagüero, el guagüero al carro de clase media, público, privado, el carro le tira el carro arriba al motor, el motor al peatón. O sea, impera la ley de más fuerte. En materia de tránsito, yo creo que nosotros vivimos en la selva. Eso es una selva. Y no tiene, para mí, en mi humilde opinión, no tiene absolutamente nada que ver con las autoridades. ¿Por qué? Porque yo, como ciudadano, para preservar mi vida, primero tengo el mandato de cumplir la ley. No, es que eso es una cultura. Primero yo tengo el mandato de aprenderme y cumplir la ley, la 6317 de reciente promulgación. Y segundo, yo soy el que tengo que decir, ven acá, si yo ando sin luz, sin casco, en una goma, por la acera, en vía contraria, borracho, sin licencia, sin matrícula y sin seguro, yo estoy en peligro. Es mi integridad personal y la de mi familia la que está en peligro. Entonces no tiene que venir ninguna autoridad a hacerme un acto de coerción con esa situación, porque ¿qué dicen los ingleses, por ejemplo? Los ingleses dicen, mira, la sociedad tiene que llegar a un estadio, a una situación donde la mayoría cumpla la ley. Eso es lo que ellos llaman el rule of law, porque si la mayoría cumple la ley, los pocos que se vean compelidos a violarla van a decir, pero ven acá, aquí todo el mundo cumple. Y tenemos ejemplos prácticos de eso. El que es avivato aquí, el que, como decimos popularmente, el que priva en sabio, que se mete adelante en la fila, que quiere doblar donde no se puede, cuando va a un país con reglas firmes donde la mayoría cumple, ¿qué hace? Se somete. Se somete, cumple de una vez. Sí. Entonces es una cuestión individual, fíjese, no colectiva. Es colectivo para hacer el llamado, pero el individuo, entonces, por el contrario, si está en un ámbito donde la mayoría no cumple y yo quiero cumplir, ¿cómo me llama el medio a mí? Paraguayo. Sí. Yo soy el que está fuera de los cánones normales, porque yo no adopto la conducta de la mayoría. Y cada quien quiere ser más tigre que el otro. Así es, así es. Entonces, esos ámbitos donde se ejerce la violencia, según nuestros estudios, bueno, tenemos el ámbito intrafamiliar, tenemos el ámbito de la convivencia, que está fuera del hogar, si se quiere, porque el ámbito, la violencia intrafamiliar de género o doméstica se manifiesta más o menos en el ámbito de la casa, del hogar. Tenemos la violencia por convivencia, que es esa riña mal manejada, ese tránsito violento, donde hay un rayón y se desmontan los dos choferes, cada uno con pistola,
donde dos guagüeros por un pasajero se desmontan con puñales, con palos, con revólveres, con chilenas. Ese ámbito de convivencia mal manejado y la violencia intrafamiliar están provocando el 60% de los muertos violentos en República Dominicana. Así es, así es. El tercer ámbito sería la violencia criminal. Y el cuarto segmento es el que atraca y dispara con intención de matar o de no matar. La violencia criminal tiene que ver con el sicariato. También, claro que sí. Eso es violencia criminal. Eso es violencia criminal. Y el último ámbito sería la violencia que ejerce el Estado. Porque si nos vamos a la concepción de Estado, a la conceptualización de Estado, tenemos que entender que el Estado es la composición social de territorio, población y gobierno, que además tiene soberanía, reconocimiento internacional y monopolio de la violencia. ¿Qué quiere decir el monopolio de la violencia? Bueno, que cuando yo recibo una agresión, yo recibo un daño, la respuesta mía debe ser poner una querella para que el Estado legítimamente ejerza violencia sobre ese ciudadano que, agrediéndome a mí, ha violado la ley. Sí, claro. Cuando lo detienen a ese individuo y lo someten a la justicia, ya eso es una forma de violencia. Una forma de violencia. Y por eso se dice coercitiva, legalizada, con base jurídica. Ahora, si tú me agredes y yo te agredo, nos vamos a ir al ojo por ojo, que decía Gandhi. ¿Y cuál es el resultado final del ojo por ojo? Que todos nos vamos a quedar ciegos. Entonces, la ciudadanía también tiene que aprender, y esto como consejo práctico, ingeniero, a respetar a la autoridad. Sí. Yo insisto mucho también con nuestros compañeros, nuestros hermanos de armas, que recuerden siempre eso que se nos enseña en el entrenamiento básico, la gradualidad del uso de la fuerza. Que el ciudadano común debe saber que existe, pero debe saber que existe porque el uso de la fuerza no es que el policía saque la pistola de una vez, sino que la presencia del policía ya represente un uso sutil de la fuerza, que el ciudadano entienda que es una autoridad y que no puede volarle arriba, no puede agredirlo. El segundo nivel del uso de la fuerza sería la voz. Alto ciudadano. Eso, cuando en inglés, en Estados Unidos, nosotros interactuamos tanto con Estados Unidos, muchos dominicanos que viven aquí y viajan o que viven allá, cuando oyen esa frase, freeze, don't move, es que se quede quieto y es una autoridad que le está hablando. El tercer nivel sería el combate cuerpo a cuerpo. Y entonces tenemos que ahí, yo le digo a los comandantes que tenemos que darle a nuestros miembros la capacidad de combatir cuerpo a cuerpo. Yo hice, por ejemplo, un viaje maravilloso recientemente a Corea del Sur. Usted sabe que entre las dos Coreas crearon ese deporte tan formidable que se llama Taekwondo, que ellos lo practican de niños y como que después de adolescente el que quiere practica, el que no, pero en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es obligatorio. Obligatorio. El cuarto nivel de la violencia sería el uso de equipos y armas no letales, como el spray pimienta, la macana, la esposa, y el quinto y último, solamente en caso extremo, cuando peligra la vida de la gente o cuando peligra la vida de otro ciudadano, la fuerza letal. Sí. Fíjese cómo hay que recorrer un camino para no llegar a que resulte una persona muerta. Y lo que son armas con neumáticos, como con proyectiles de neumáticos. Esos son armas no letales. Están los balines de goma, están recientemente un gran amigo que es administrador de un espacio público tomó esa decisión que a mí me pareció genial de equipar a su personal con electrovolt o electroshock. Son pistolas que disparan una carga eléctrica y te neutralizan al individuo. Eso a mí me pareció fantástico. Yo creo que eso debe multiplicarse, como debe multiplicarse también la videovigilancia. Una de las maravillas que yo vi fue la tecnología al servicio de la seguridad en Seúl. Ellos tienen una ciudad, un sector que se llama Gangnam,
que tiene el mérito de ser la ciudad más vigilada del mundo por videocámara. Son 500.000 habitantes, tiene 5.000 cámaras. 5.000. Así, a relación, una cámara por cada 100 habitantes. 100 habitantes. Porque el lema de ellos es: si lo hiciste, te vamos a ver. Y además las cámaras no están ahí de manera inerte, sino que también tienen botones de pánico que pueden moverse, algunas con cierta autonomía inclusive. Todo ese tipo de tecnología existe. De hecho, ellos nos dicen, mira, en los laboratorios, en el CSI, en el Cybercrime Unit, nos dicen, mira, todo lo que utiliza la policía de Corea se fabrica en Corea. Sí, y también me imagino que se solapan los ángulos y los radios de acción. Bueno, coronel, nos hace seña de que nos queda 1 minuto. Si usted quiere hacer un resumen, algo que quiera importante resaltar en este minuto que nos queda. Tenemos que adoptar una cultura de paz, y la cultura de paz implica espiritualidad. La cultura de paz implica no comprar armas de fuego. La cultura de paz implica criar a nuestros hijos sin violencia. La cultura de paz indica aceptación del pasado independientemente de que yo me sienta mal, porque si ya esa mujer no me quiere, pues yo me quiero y la dejo que siga viva y sigo yo vivo, porque si yo la mato y me mato, ¿qué va a pasar con mis hijos? Se van a quedar huerfanitos y quién sabe del destino de esos chicos. Entonces, ingeniero, yo creo que necesitamos, nos merecemos y podemos tener una sociedad pacífica y próspera. Gloria a Dios. Amén. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a todos y todas por su sintonía, invitándole a que nos sintonicen cada día por el mismo canal y a la misma hora.